Eso es todo. Gracias, doctor. Doctor Sandro Fuentes. Muchas gracias, presidente. Seré breve también. En efecto, se han citado resoluciones del Tribunal Fiscal que apoyarían la tesis, pero no se citan las varias resoluciones del Tribunal Fiscal en las que se apoya el propio Tribunal Fiscal para dar su resolución de observancia obligatoria. Entonces, nosotros, los privados, creo que normalmente defendemos intereses, los intereses privados. Pero ustedes no están obligados a defender los intereses públicos, sino el interés de la nación, de la legalidad, del sentido de justicia. Y para eso también es bueno citar las dos cosas. Nosotros podemos hacer una argumentación de esa naturaleza, pero me parece que la SUNAT, en este caso, que ha sido, ya entiendo quién es la inspiradora de la norma, pensé que era política tributaria, pero no, parece que los expedientes en curso les han preocupado mucho a la SUNAT por su indolencia, probablemente. Y entonces esto, como bien dice el doctor Pintado, podría haberlo ganado en la Corte Suprema. Y entonces demuestra claramente, es una prueba irrefutable de lo que dice el doctor Walker Villanueva. Acá hay una inequidad. El privado no puede acudir a la ley para alterar la situación a su favor, el Estado sí. Porque si lo ganaría en la Corte Suprema, vaya a la Corte Suprema. ¿Pero por qué tiene que modificar la legislación en contra de los contribuyentes? Y sobre todo, ante la absoluta indefensión del contribuyente. Mediante un decreto legislativo, como bien lo ha dicho el doctor Hernández, sin ninguna delegación de facultades. Pero además, lo que más me ha preocupado, muchísimo, es que el doctor Pintado sostiene que no se puede permitir el abuso de derecho. Y el abuso de derecho consistiría en una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria. Entonces resulta que todo aquello que sea adverso al fisco, porque el Tribunal Fiscal o la Corte Suprema, por ejemplo, intenta restablecer un equilibrio jurídico, es un abuso del derecho del contribuyente. Eso no tiene ningún sentido. Y es peligrosísima esa ruta, doctor Pintado. Esa no es una doctrina, eso es totalitarismo. Eso es violar las libertades cívicas más elementales. Considerar que el abuso del derecho se forja a partir del pronunciamiento de los tribunales, eso sí resulta francamente preocupante, desde mi punto de vista, por lo menos. Y si no había disposición transitoria y no era necesario, es porque, según el doctor Pintado, ya se recogían las opiniones de los operadores del derecho. O sea, los contribuyentes tenemos que estar siempre informados de las opiniones de los operadores del derecho para que, según eso, aplicar o no aplicar la ley. Porque la SUNAT, que sí está enterada de esto, podría aplicarlo de una forma distinta. Eso es lo que está pasando. Efectivamente, utilizan las opiniones de los operadores del derecho solamente para desequilibrar una resolución, en este caso, de jurisprudencia de observancia obligatoria mediante una ley. Y como bien dijo el doctor Hernández, y lo vuelvo a repetir, no hay una sola palabra para justificar esto en la delegación de facultades. Y eso es lo que veníamos acá a discutir, señor presidente. Nuestro problema acá no es la prescripción, las distintas teorías, los distintos doctrinarios, me parecería interesantísimo. Entonces yo sugiero que acepten ustedes inmediatamente y más bien propicien y se junten a nosotros para que se derogue inmediatamente el decreto legislativo 1421 y con el auspicio de los señores congresistas abramos un foro interesantísimo que debata las nuevas reglas de la prescripción, pero que se debata, que todos sepamos lo que va a venir y no que venga esto con nocturnidad y alevosía en un cambio súbito de las reglas de juego. Y dice que no tiene nada inconstitucional porque si no, no se podría modificar ningún plazo. Nadie está diciendo que sea inconstitucional modificar un plazo. Lo que sí no tiene sentido es modificar el calendario ya ocurrido. El inicio de la prescripción ya ocurrió en determinado momento. Un 1 de enero, por ejemplo, del 2012, por ejemplo. Eso lo quieren alterar. Y eso es lo que quiere decir que ese 1 de enero no existe en la legislación prescriptoria. Dejó de existir. Esa parte del calendario no se puede tomar en cuenta. Se tiene que tomar otra parte del calendario, que es la de la resolución de determinación, de la notificación, etc. Si eso no es inconstitucional, no sé qué ejemplo podría darse a un alumno de primer año de Derecho sobre qué significa la retroactividad. Gracias, señor presidente. El doctor Walker Villanueva y la doctora Lurocho. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero puntualizar dos cuestiones. Los códigos tributarios anteriores a la modificación que hizo el decreto legislativo 981, el decreto legislativo 773, el 816,
indicaban que esas tres potestades de las que he hablado, la potestad de determinación, la potestad de cobro y la potestad de sanción, las tres, los antiguos códigos decían, el inicio del cómputo de la prescripción se producía en un único momento. Y al propio tiempo el código decía que constituía causal de interrupción de esas tres potestades la notificación de la liquidación por parte del fisco, que es lo que explicaba la razonabilidad del doctor Hernández. Es decir, son 4 años es suficiente como para que el fisco, en realidad son 5 años calendario, no son 4, ¿no? 5 años calendario, pero 4 años por la forma como regula el código. Son 5 años calendario que tiene el fisco para revisar al contribuyente. Y en ese lapso tiene que notificar la resolución de determinación, decían los códigos tributarios antiguos, para que interrumpa la prescripción. ¿Ok? El 981, que es la norma que cambia y separa estas potestades, el 981 señala y regula cada acto, la facultad de determinar, la facultad de exigir el cobro y la facultad de sancionar con causales de introducción distintas. Y fíjense ustedes que el 981 decía que respecto de la facultad de cobro, que es la que estamos discutiendo, la notificación de la resolución de determinación era acto interruptorio. Entonces no puede ser que un mismo acto, la notificación de la liquidación, sea el que marque el inicio de la prescripción y al propio tiempo sea acto interruptorio. Absurdo jurídico al que nos conduce la posición del Estado. Porque si aplicamos la tesis del Estado, la resolución, la notificación de la resolución de determinación, dice el 981, interrumpe el plazo de prescripción. Y ellos dicen, no, además inicia el plazo de prescripción. Tremendo absurdo jurídico. Y lo segundo que quería yo puntualizar es que el doctor Hernández ya lo dijo, también el doctor Fuentes, que aquí no estamos discutiendo la modificación del plazo. Y es más, yo he hecho referencia a un artículo del Código Civil que regula la aplicación de la ley en el tiempo cuando se modifican plazos de prescripción. Lo que no puede ocurrir es que el término inicial del plazo de prescripción se termine desconociendo, ¿no? Porque es desconocer un hecho que ha acaecido en la realidad y que genera un efecto jurídico, que es que está transcurriendo el plazo de prescripción. No se puede decir que ese acto que ya ocurrió, no ocurrió. Y creo que eso es absolutamente claro. Y solo para precisar, la resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria no fue 11-7, sino 17-8. 17 vocales a favor y 8 con la otra tesis, ¿no? Eso también creo que es un dato relevante. Muchas gracias. Doctora Chao. Sí, yo me quería referir a esta resolución que se ha tomado como base, emitida en el 2005, para reconocer, supuestamente, que el Tribunal Fiscal desde ese entonces, a pesar del contexto normativo vigente en esos periodos, ya había reconocido, supuestamente, que el inicio del cómputo del plazo de prescripción para la acción de cobro ocurría recién después de notificada la resolución de determinación. Y en realidad, esa resolución, que ciertamente fue emitida con el carácter de jurisprudencia observancia obligatoria, se emitió para otro caso y la lectura que se debe hacer es dentro de ese contexto. ¿El caso cuál fue? En ese entonces se discutía si es que la notificación de una resolución de determinación interrumpía la prescripción de la acción para determinar. Y la conclusión a la cual se llegó fue que, en realidad, si ya se estaba determinando a través de ese acto llamado resolución de determinación, no podía considerarse que era un acto interruptorio, porque la administración ya había ejercido su facultad de determinación. No podía ser entonces que, a la vez, había un ejercicio de la facultad de determinación y a la vez era un acto interruptorio. Ya se había ejercido, se había agotado la facultad de determinación. Y más bien lo que se dijo fue, en tanto que, en ese entonces, como lo ha señalado el doctor Villanueva, la legislación estandarizaba el inicio del cómputo del plazo de prescripción para las tres facultades, determinación, cobro y sanción, lo que también se había iniciado ya era el cómputo de la prescripción de la acción de cobro. En cambio, para ese caso sí, la notificación de la resolución de determinación interrumpía el plazo de prescripción.
y se interrumpía ese plazo de prescripción, ¿qué sucedía? Como el propio Código Tributario lo señalaba, a partir del día siguiente se iniciaba un nuevo cómputo de prescripción de la acción de cobro. Es así como se debe leer esa jurisprudencia de observancia obligatoria, y la recuerdo porque yo en ese entonces trabajaba en el Tribunal Fiscal. Por otro lado, en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la norma, que en un caso muy similar a este, y ha sido también invocada, se pronunció sobre la caducidad, tratándose de la responsabilidad solidaria del agente retenedor o perceptor. Se ha dicho que se resaltó en esa sentencia que mientras que el hecho no quedase consumado, entonces se podía alterar. Y eso no lo dice la sentencia. Se refiere, en ese caso, también al plazo de prescripción, no al inicio del cómputo del plazo en ese escenario de la caducidad. ¿Cuál fue el contexto? Originalmente el Código Tributario no diferenciaba, y entonces lo que decía era que el plazo iba a ser de 4 años. Pero luego se modifica la norma y se introduce con el Decreto Legislativo 953 del 2004 un artículo que dijo el plazo va a ser de 1 año. ¿Qué sucedió en ese entonces? Habían plazos de caducidad que ya se habían iniciado con anterioridad. ¿Y la duda cuál fue? ¿Aplico el plazo de 4 años, que era el plazo vigente cuando se inició el cómputo del plazo de caducidad, o el plazo de 1 año, que era el que establecía la nueva normativa? El Tribunal Fiscal, en una jurisprudencia de observancia obligatoria, que también la recuerdo porque fue suscrita por mí, y luego el Tribunal Constitucional, lo que dijeron fue, por la teoría de los hechos cumplidos, el plazo de 1 año ya venció. Por lo tanto, no se le va a aplicar los 4 años antiguos vigentes cuando comenzó a computarse el plazo de prescripción. No se tocó en absoluto el tema del inicio del cómputo del plazo, únicamente el número de años que debían transcurrir para considerar que había caducado esta acción de la administración. Y solo para terminar, un tercer punto, también se ha dicho de que se estaría amparando el abuso del derecho. Y la pregunta que creo que cabe formularse es, ¿en manos de quién estaba la facultad de determinar y la facultad de cobrar? De un solo ente, de la administración tributaria. La administración tributaria no tuvo impedimento para determinar y cobrar durante 4 años. 4 años son suficientes. Y eso lo ha reconocido también la Corte Suprema cuando en varias sentencias emitidas respecto de la prescripción, lo que ha señalado es que no se puede extender indefinidamente un plazo de prescripción, porque eso sí es un atentado contra la seguridad jurídica. Entonces, acá habría, ¿no?, formularse la pregunta, ¿acaso era un tercer órgano o entidad la que tenía que primero determinar y luego ya la SUNAT, determinada esa deuda, poder cobrar? No, ambas facultades estaban en manos de una misma entidad. Y se me quedaba en el tintero un último comentario que es muy breve. Tengo conocimiento más bien que inclusive antes de la publicación de la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, el Poder Judicial tenía un razonamiento similar al que luego el Tribunal Fiscal recoge sobre la interpretación de la normativa contenida en el Código Tributario hasta antes de la publicación del Decreto Legislativo 1113. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Desean hacer uso de la palabra, doctor Camacho? Sí, por favor, un breve comentario nomás. Lo que pasa es que estoy un poco preocupado cuando escucho algunos de los comentarios. Por ejemplo, dicen, voy a tratar de ser lo más textual posible, pero dice que esto afecta a la seguridad jurídica porque existe una inequidad, porque el Estado sí puede acudir a una ley y el privado no. No, estoy preocupado porque con eso se mató la política tributaria. O sea, si el Estado, llámese Ejecutivo o Congreso, no puede efectuar un cambio de política tributaria, porque si no afecta a la seguridad jurídica, estamos
estamos en problemas, ¿no? Y además me parece, en una declaración dice, el Estado sí puede acudir a una ley y el privado no. Yo no sé si es una declaración ingenua o irónica, porque sabemos que el sector privado sí tiene sus propios canales para acceder a poder, por lo menos, querer influenciar a la política tributaria, ¿no? Entonces yo la verdad que no, esa declaración me parece un poco sui generis, por decirlo menos, ¿no? Doctor Sotel. Yo tampoco creo que hay varios comentarios. Yo voy a puntualizar tres. Enfatizar algo que ya se dijo. Se han lanzado algunos argumentos. No estamos frente a una corte, ¿cierto? Pero creo que si no se cierran el círculo del argumento, entonces queda como una verdad y es bastante una verdad relativa. Yo creo que es una falacia. O sea, el 154 que mencionó Marco, que quede claro, es un artículo que el Código Tributario, al regular el precedente de observancia obligatoria, deja explícita mención a que ese precedente de observancia obligatoria puede ser modificado por ley, o por decreto supremo, o por resolución del propio Tribunal Fiscal. Entonces no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna cosa que no sé, sacada de la manga, del sombrero. O sea, es una potestad abierta del Código Tributario habilitando a 3 sujetos para poder modificar un criterio de observancia obligatoria. Punto 1. Punto 2, acaban de hacer una precisión, pero más de una persona se ha referido, incluso el informe constitucional que soporta la posición que trae el IPIDET. Tiene un informe del doctor César Landa. Entonces, claro, a mí, por supuesto que me preocupa y me importa la posición de un constitucionalista de ese tamaño. Yo le he revisado antes de venir y sus premisas no son correctas. Entonces, claro, pero yo no voy a detallar acá eso, pero por ejemplo, y voy a usar el ejemplo de la sentencia que acaba de mencionar Lourdes. Esa sentencia del año 2007, que trata el tema de la caducidad y del responsable, agente de retención, es curiosísima, porque Enrique la ha usado para demostrar la argumentación, el uso de los argumentos por el tribunal acerca de la prescripción y cómo funciona. Pero el efecto, que además, Enrique, yo también creo que es correcto, el efecto acá perdió el Estado porque hizo algo mal y se cayó esta disposición transitoria. Pero les cuento cuál es el efecto. El efecto final de esta sentencia es que deudas tributarias que respecto de los cuales ya había iniciado un cómputo de prescripción, ¿no?, acaban inoculándose un plazo de caducidad creado por una norma posterior. No, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad de esta sentencia es que la prescripción del código se cambia por una caducidad de un artículo 18, y al decir el Tribunal Constitucional no te permito que regules la vigencia de esa caducidad en el tiempo, y entonces el efecto de la inconstitucionalidad es que los contribuyentes que tenían un inicio de cómputo de prescripción ganan, ¿no?, una caducidad de la responsabilidad. O sea, justamente el efecto, pero ventajoso, de inocularse una norma posterior que regulaba un hecho anterior. O sea, eso es importantísimo, y eso no lo recoge César, y tampoco lo he escuchado acá, pero creo que no hay suficiente tiempo para ir al detalle y discusión. Pero a mí me parece esta sentencia que no beneficia al Estado. Lo que queda de esta resolución, después de una inconstitucionalidad, es la aplicación de una disposición a periodos precedentes respecto de un inicio de cómputo, pero además de una prescripción, y se le aplica una caducidad posterior. Ese es el efecto de esta sentencia, es importante, ¿no? Y el 2122 del Código Civil, que tampoco ha sido trabajado mucho, no lo he mencionado salvo Walker, pero el 2122 del Código Civil es una regulación de transitoriedad respecto de la prescripción que el Código Civil del año 84 modifica, y es cierto, no alude al tema del plazo, pero la enseñanza que deja el 2122 del Código Civil es que respecto de la prescripción no ganada, se puede todavía seguir regulando sus componentes. Componentes que además Enrique ha explicado son 3 en la parte del plazo, el inicio del plazo y el término del plazo. Y entonces el 2122 es un artículo que necesita ser mirado, porque ese artículo hace consonancia respecto de la figura de la prescripción que nosotros decimos que termina siendo,
no tergiversada con la regla del 1421 que escribimos, ¿no? Entonces, esos son tres argumentos, no sé si son demasiado técnicos, pero no quiero explayarme. Hay un montón de otras cosas que creo que no llegan a cerrar como contundentes argumentos, porque en realidad no han visto todo el fenómeno. No sé. Sí, muy breve, porque en realidad sí, no estamos en una corte alegando ni mucho menos, pero solo muy puntual. Primero, doctor Fuentes señala que hay una serie, primero, y en absoluta transparencia, yo estoy aquí por un tema de convicción y de principios, ¿sí? Y no es que nosotros tratamos de interpretar de una manera o damos parcialmente la información. Entonces, en ese sentido, no sé si después o en algún momento una conversación, sí me gustaría saber cuáles son esas otras RTFs que sustentan una posición distinta a la que he señalado o he citado antes, ¿no? Respecto a la indefensión del contribuyente es todo lo contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que prevalece esta RTF de observancia obligatoria, es el Estado, es el país que no va a poder cobrar una creencia debidamente confirmada. O sea, por más que el Tribunal Fiscal al final diga tiene la razón, sí está bien determinada la deuda, pero lo siento país, tú no puedes cobrar algo que sí correspondía, ¿de acuerdo? Eso no va a poder hacer porque la RTF de observancia obligatoria impide que esto se lleve al fuero judicial. Por el contrario, el que salga esta resolución el que se apruebe este decreto legislativo 1421, los contribuyentes sí pueden defenderse. En caso del Tribunal Fiscal, como fallaría en contra, podrían llevar al Poder Judicial. Y en Poder Judicial se podría discutir incluso el tema de hecho el tema de fondo, que entiendo es lo preocupante, ¿no? Y respecto del abuso del derecho, precisamente me refería a las consecuencias de esa sentencia, o sea, las consecuencias de esta resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, y que es preocupante, es que tengamos la facultad para determinar la obligación tributaria y para aplicar sanciones no esté prescrita, pero la facultad para cobrar está prescrita. O sea, nos lleva a ese absurdo, ¿no? Entonces, esa es la parte que preocupa. Y con relación a las sentencias del Poder Judicial, obviamente nosotros nos hemos informado con el procurador que ve todos los procesos a nivel nacional con relación a esto, y lo único que hemos encontrado son estas sentencias que sí sacaron antes de la resolución del Tribunal Fiscal, que fallaron en una posición distinta del Tribunal Fiscal, que decía que efectivamente, en realidad con la notificación de la RD se iniciaba el plazo de prescripción para el cobro. Lo que sí es cierto es que después de la resolución del Tribunal Fiscal hubo un caso en el cual, considerando la resolución del Tribunal Fiscal, no sé por qué extraña razón, pero está impugnada, sí toman porque ya había resuelto el Tribunal Fiscal, ¿no? Pero en realidad, antes de eso, el tema se puede discutir ahí claramente. No sé si hay más. Muchas gracias. ¿Doctor Vera? Muchas gracias, señor congresista. En mi caso, solamente para precisar, respecto a lo afirmado por la doctora Chao, en el sentido de que hay sentencias de la Corte Suprema en el sentido de que no nos dan la razón. No obstante ello, debo recordar que la última sentencia de la que tenemos conocimiento es precisamente de una de las empresas que está involucrada en estos 11.000 millones, y probablemente sea el monto más importante dentro de los 11.000 millones, y tenemos conocimiento que, si bien es del mismo contribuyente, son dos expedientes que en primera instancia nos dieron la razón en un caso y en otro no, y en segunda instancia más bien nos han dado la razón en ambos casos. Entonces creo que más bien es la jurisprudencia reciente del Poder Judicial, más bien creo que es al contrario, ¿no? Dándonos un poco más la razón a nosotros. ¿Sí? Doctor Villanagole. Sí, sobre un tema que se ha señalado, pues que no habíamos dicho nada sobre el tema de la no delegación de facultades para regular esta materia. Bueno, consideramos que en la exposición de motivos estaba detallado, desarrollado este contenido, ¿no? Si bien en algunos momentos se habló pues del literal H, del inciso F relativo a fortalecer al Tribunal Fiscal y optimizar su gestión, bueno, esa no es, ¿no? Sino expresamente se hace referencia al literal G del inciso 1 del artículo 2 de la ley 30.823, ¿no? Para que se modifique pues el Código Tributario para contar con procedimientos tributarios más eficientes, ¿no? Y bueno, y justamente esta exposición de motivos del 1421 le da contenido, ¿no? ¿Qué cosa es contar con procedimientos tributarios
más eficientes, dice, incluye no solo reglas aplicables para dichos procedimientos, sino también cualquier otro elemento que puede generar contingencias. Y luego le da contenido a eso, qué cosa es lo que puede generar contingencias, y es justamente el tema que nos ocupa, ¿no? Y que habla pues de las diferentes interpretaciones, ¿no? Que ya se ha dicho, interpretaciones, bueno, a nivel del Tribunal Fiscal, incluso interpretación de SUNAT. SUNAT también ya tenía su interpretación conocida públicamente desde el año 2009 y la venía aplicando. En ese escenario trabajaba también el personal pues de la Administración Tributaria, ¿no? El informe del 163 del año 2009, ¿no? Y justamente dice que se quiere aclarar esta situación, ¿no? Entonces, justamente le da el contenido, ¿no? Pero bueno, también se mencionó que era relativo pues a los procedimientos, ¿no? A los procedimientos, y se dijo pues que el derecho de cobro también es algo sustantivo, ¿no? Bueno, de repente sería válido razonar que ese derecho de cobro, pero ojo, materializado en acciones de la Administración Tributaria, porque el derecho abstracto de cobro sí es sustantivo, pues está dentro de la relación jurídica sustantiva, pero las acciones para cobrar tienen naturaleza básicamente procedimentales, ¿no? Incluso el año 1994, para separar pues cualquier discusión, el Código Tributario con el Decreto Legislativo 773 separó. Antes era causal de extinción de la obligación tributaria la prescripción, estaba listada, pero después sale de ese paquete. Oye, la prescripción no extingue la obligación sustantiva y se separa, ¿no? Porque la prescripción ataca, y la prescripción, creo que todos sabemos, es una institución que ataca pues siempre al proceso, a la actividad de los tribunales, a la actividad de la administración, ¿no? Por eso consideramos que al regular el tema de la prescripción estamos regulando aspectos procedimentales, ¿no? Entonces, a la acción, incluso se hace referencia a la acción para exigir el pago, la acción, no al derecho abstracto pues de cobro que tiene el acreedor tributario dentro de la relación, ¿no? Eso quería precisar. Muchas gracias, doctor. Doctor Martínez. Sí, solo dos palabras. La primera, en el sentido de que en nuestra opinión no hay una vulneración a la seguridad jurídica, puesto que el tratamiento que se le dio al inicio, plazo y fin de la prescripción siempre estuvo no solamente en las normas que estuvieron vigentes desde el año 96 con el Decreto Legislativo 816, sino que le dio contenido el máximo intérprete en sede administrativa, que es el Tribunal Fiscal. Pueden haber discrepancias en cuanto a cómo estamos leyendo las resoluciones del tribunal, pero el tribunal fue claro en sus posiciones, y no solamente hay que ver la parte resolutiva, sino también los considerandos de esas resoluciones. Y son esos considerandos lo que le dan contenido a las partes resolutivas de las resoluciones del Tribunal Fiscal. Ahondando sobre el tema, el SUNAT, como hemos dicho, también emitió un informe en el año 2009 en el mismo sentido, manteniendo la interpretación que ya el Tribunal Fiscal venía adoptando sobre las normas que estaban puestas en un papel. Finalmente, la doctrina nacional reconoce y valida esa interpretación del Tribunal Fiscal. El doctor Hernández ha escrito sobre el particular, la doctora Calera ha escrito sobre el particular. Varios autores nacionales han escrito sobre el tema validando la posición del Tribunal Fiscal. Es más, se distingue en la doctrina efectivamente cuando el administrado o el contribuyente declara un determinado importe y no lo paga. Es claro que en ese supuesto la facultad de cobro de la administración empieza de inmediato. Por lo tanto, en ese supuesto es claro que no aplica lo que estamos conversando. Esto aplica para aquellos casos en donde el contribuyente paga lo que dice que corresponde, y producto de una fiscalización se determina una mayor deuda. Es en ese supuesto donde, claro, ni el contribuyente ni la administración tributaria conocen el quantum de esa nueva deuda. Entonces, es respecto de eso de lo que nos estamos pronunciando. Y finalmente, también la doctrina y la jurisprudencia internacional van en el mismo camino, en el sentido de considerar que es cuando la administración tributaria ejerce su facultad de determinación o de aplicar sanciones que puede empezar recién el plazo prescriptorio de la acción de cobro. Antes no se puede, porque la administración no conoce el monto. ¿Cómo podríamos cobrar algo que ni el contribuyente ni nosotros conocemos? Esa es una pregunta que habría que responder. Muchas gracias, doctores. Congresista Violeta. ¿Ya no hay más comentarios? ¿Algún otro comentario? Congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando a todos los invitados y agradeciéndoles por tener la paciencia de ayudarnos con sus distintas opiniones. Yo solamente quería hacer una precisión, más bien de forma. El encargo que nosotros tenemos tiene un mandato específico. Este es un grupo de trabajo que depende de la Comisión de Constitución y en tal medida, básicamente lo que hacemos es un análisis de control de constitucionalidad
sobre los decretos legislativos que da el Poder Ejecutivo en mérito a las facultades delegadas que ha entregado el Parlamento. En ese sentido, nuestro trabajo básicamente consiste en dos tareas. Uno, en verificar si es que el decreto legislativo está dentro del marco de dichas facultades delegadas, es decir, si es que el Congreso le entregó al Poder Ejecutivo la competencia de regular la materia que ha sido materia de regulación por el Ejecutivo, y en segundo lugar, si es que en ese decreto legislativo no hay una afectación de derechos fundamentales o más bien de garantías constitucionales, ¿no? Entonces, ahí se circunscribe nuestro trabajo. Y lo digo esto por lo siguiente, porque la Comisión no entra a sancionar la política fiscal o tributaria que pueda tener el Ejecutivo, como no lo hacemos en materia de salud, como no lo hacemos en materia laboral, como no lo hacemos en ninguna otra materia. No le corresponde a esta comisión de trabajo determinar si es que el desarrollo de lo que intenta regular a efectos de hacer más eficiente o menos eficiente la gestión pública es buena o mala, si estamos a favor o si estamos en contra, si es que creemos que es la más adecuada o no es la más adecuada. Ese aspecto nosotros no intervenimos. El aspecto en el que nosotros intervenimos es en el análisis de constitucionalidad y del control de delegación. Yo no quiero opinar sobre el tema de fondo porque creo que todavía tenemos un trecho más largo, me quedan en verdad varias dudas. Sí, y digo esto, esta acotación anterior por una razón. Porque yo respeto plenamente toda la argumentación jurídica que se ha dado y básicamente el enfoque tributario que tienen, pero también hacerles mención que el trabajo que nosotros tenemos por delante es un trabajo más de control de constitucionalidad que propiamente de política tributaria o fiscal. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero, o lo último que quiero hacer en realidad es agradecerles por su tiempo y su paciencia, a ambos lados. Yo ya sabía que el tema es complicado y sabía que habían argumentos en ambos lados que podían generar razonamientos interesantes, pero hoy día lo he confirmado. En efecto, tal como dice el congresista Violeta, es interesante conocer el detalle, ¿no? Hasta incluso puede haber un poco de casuística que comenten estos aspectos. Nosotros, más allá de que nos guste o no nos guste una norma, lo único que vamos a ver es si es que es constitucional y si está dentro de la delegación de facultades. Lo que sí quiero precisar, y voy a aprovechar la oportunidad para hacerlo, porque con ocasión de algún otro decreto legislativo se empezó a hacer unos comentarios que me parecen poco justos y correctos. El Congreso de la República tiene como obligación la revisión de los decretos legislativos. Sí, anteriores parlamentos, anteriores congresos optaban por una posición muy sencilla, que es ponerse de costado. No analizarlos, no revisarlos, no pronunciarse, porque total, así mejor no nos compramos un problema. Debo decirles a ambas partes que sí, esto no es un tribunal, pero sí nos corresponde emitir una opinión. Cuando tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Constitución, el 100% de los decretos legislativos que fueron emitidos por el Ejecutivo salieron con dictamen. Y fue la primera vez en el Parlamento que se dictaminó todos los decretos legislativos, 113, 112. Yo estoy seguro que la presidenta de la Comisión de Constitución debe seguir la misma línea, pero por lo pronto creo que es importante señalar de que al día de hoy llevamos 80% de los decretos legislativos informados por este grupo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? No es que tengamos nosotros un interés particular en determinados decretos legislativos, que sí, que tengo una afinidad especial en el tema tributario, es evidente, soy tributarista, me llama más la atención, pero eso no es ningún pecado ni nada por el estilo. Yo tampoco voy a pronunciarme, creo que nos va a tocar una agotadora y largas discusiones, pero nuevamente, agradecerles muchísimo por el tiempo de ambos lados, creo que nos han iluminado muchísimo, y excusarme nuevamente con el congresista Velázquez Gesquén, que me ha pedido además que toda la grabación después se las pasemos para que pueda tener completa ambas partes de las posiciones que el día de hoy han tenido a bien otorgarnos. Muchísimas gracias, se levanta la sesión.
Ahí veíamos el desarrollo de la sesión del grupo de trabajo de control constitucional que preside el congresista Miguel Ángel Torres, donde se analizó el decreto legislativo 1421 y las reglas de prescripción. Como han podido ver, no solamente los congresistas han viajado por la semana de representación, sino también aquí en la sede del Palacio Legislativo han habido importantes reuniones, grupos de trabajo de las diferentes comisiones. Pero el completo resumen de las actividades parlamentarias las vamos a informar a través de Congreso Central con la conducción de nuestro compañero Álvaro Maguiña. Conmigo será hasta mañana.